El teléfono sonó con la estridencia de una alarma en medio de mi taller de costura, un pequeño santuario de hilos, telas y sueños a medio coser. Lo atendí con una sonrisa, esperando coordinar los últimos detalles para la fiesta de cumpleaños de mi padre. Al otro lado de la línea, la voz de mi hermana menor, Verónica, sonaba fría como el mármol de una tumba. «Clotilde, te llamo por lo de la fiesta de papá», dijo, y un nudo de hielo comenzó a formarse en mi estómago. No hubo un saludo cariñoso, ninguna pregunta sobre cómo estaba yo o mi hijo, Gabriel. Solo esa distancia calculada, ese tono que usaba para dar malas noticias o para marcar una jerarquía que solo existía en su mente. Yo seguía sosteniendo una aguja con hilo rojo, a punto de remendar una de las camisas de Gabriel, y mis dedos se quedaron paralizados, suspendidos en el tiempo, presintiendo la herida que estaba a punto de abrirse con sus próximas palabras. «Hemos estado hablando, y decidimos que es mejor que no vengas», continuó, y cada sílaba caía como una gota de ácido sobre mi piel. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. Podía escuchar el zumbido de mi vieja máquina de coser, el lejano murmullo de la calle, el latido desbocado de mi propio corazón. Traté de encontrar mi voz, de preguntar por qué, aunque una parte de mí ya lo sabía. Era una pregunta estúpida, una súplica innecesaria de quien se niega a aceptar la crueldad. «¿Por qué, Verónica? ¿Pasó algo con papá?», pregunté, con un hilo de voz tembloroso, aferrándome a la absurda esperanza de que hubiera una razón lógica, una emergencia, algo que no fuera directamente un ataque contra mí. Pero la lógica no vive en el mismo universo que la malicia y el desprecio de mi hermana, quien ya se preparaba para asestar el golpe final. «No es nada con papá. Él está bien. Es por ti», sentenció. «Tu situación, Clotilde. Ser madre soltera es una vergüenza para la familia, frente a los invitados importantes que van a venir. No queremos dar esa imagen». La palabra «vergüenza» rebotó en las paredes de mi pequeño cuarto y se clavó en mi pecho como un cuchillo afilado. Vergüenza. Mi vida, mi lucha, mi amor incondicional por mi hijo, todo reducido a una mancha en la fachada de perfección de Verónica. Colgué el teléfono sin despedirme, sintiendo cómo el aire me faltaba, como si me hubieran sumergido en agua helada. La humillación era un veneno que recorría mis venas, quemando cada recuerdo de sacrificio, cada noche en vela, cada lágrima, derramada por el bienestar de los míos, incluyendo el de ella. Mi dignidad, hecha jirones por la persona a la que una vez ayudé a levantarse. El impacto inicial fue físico. Me apoyé en la mesa de trabajo. Mis manos temblaban tanto que derribaron un carrete de hilo blanco, que rodó por el suelo como un testigo silencioso de mi derrumbe. Miré a mi alrededor, a las paredes cubiertas de patrones, a los vestidos a medio terminar que esperaban mis manos. Todo aquello era el testimonio de mi esfuerzo, de mi honradez. ¿Vergüenza? Era una vergüenza trabajar día y noche para que a mi hijo no le faltara nada, para mantener un techo sobre nuestras cabezas después de que Esteban se fuera tan pronto. Las lágrimas comenzaron a brotar, calientes y amargas, no solo de tristeza, sino de una rabia profunda y helada que nunca antes había sentido. Era la ira de la leona herida, la que ha protegido a su cachorro con uñas y dientes solo para ser traicionada por su propia sangre, por su propia manada. Esa noche, cuando Gabriel ya dormía, me senté en la penumbra de la sala, abrazando una taza de té que no podía beber. El dolor era tan agudo que se sentía como un luto nuevo, la muerte de la imagen que tenía de mi familia. Verónica no solo me había excluido de una fiesta, me había sentenciado, me había etiquetado como un error, como algo que debía ocultarse. ¿Y mis padres? Su silencio era una complicidad dolorosa, una aceptación tácita de las crueles palabras de su hija predilecta. Me sentí completamente sola, una isla en medio de un océano de desprecio familiar. ¿Cómo le explicaría a mi hijo al día siguiente que no iríamos a ver a su abuelo? ¿Qué mentira podría inventar para proteger su corazón de una verdad tan afilada, de un rechazo que también era para él? Fue entonces cuando mis ojos se posaron en la vieja caja de madera que guardaba en el estante más alto del armario. La caja de Esteban. Contenía sus cosas más preciadas: cartas, algunas herramientas que le gustaban y un fajo
de documentos que nunca me había atrevido a revisar a fondo. Siempre la había visto como un cofre de recuerdos, un ancla a mi pasado feliz. Pero esa noche, en medio de mi desolación, sentí algo distinto. Era como si una voz suave, la de mi difunto esposo, me susurrara desde el más allá, recordándome que él siempre había creído en mi fortaleza. Él nunca me vio como una vergüenza, sino como su mayor orgullo. Quizás era solo mi mente buscando consuelo, pero algo dentro de mí me decía que no todo estaba perdido. En ese instante, una promesa silenciosa nació en mi interior, una semilla plantada en el terreno devastado de mi corazón. No sería una promesa de venganza, no era mi estilo, sería una promesa de justicia, de dignidad recuperada. Verónica y su mundo de apariencias no escribirían el final de mi historia. Usarían sus armas, el dinero y el estatus para herirme. Pero yo tenía algo que ellos jamás entenderían: la resiliencia forjada en el dolor y el amor inquebrantable de una madre. Y, quizás, solo quizás, en esa caja olvidada de Esteban, existía algo más que simples recuerdos. Quizás había una llave, una herramienta que él, con su visión silenciosa, me había dejado para construir un futuro donde nadie, nunca más, se atreviera a llamarme una vergüenza. El dolor no se había ido, pero ahora estaba acompañado de una extraña calma, de una determinación fría. Me levanté y sequé mis lágrimas con el dorso de la mano. La humillación de hoy sería el combustible de mi mañana. Verónica había cerrado una puerta, pero sin saberlo, me había obligado a buscar otra. Una que no llevaba a su mundo falso y superficial, sino a uno propio. Uno que yo construiría con mis propias manos, con mi talento y con el legado de amor y fe que Esteban me había dejado. Aún no sabía cómo, ni cuándo, pero sentía en lo más profundo de mi alma que la balanza, tarde o temprano, se inclinaría a mi favor. Y cuando lo hiciera, no sería para aplastarlos, sino para levantarme tan alto que sus juicios ya no pudieran alcanzarme. Mi nombre es Clotilde Vargas y tengo 52 años. Hace 10 años que la vida me puso la etiqueta de viuda, un título que suena a final, a capítulo cerrado, pero que para mí fue el comienzo de la guerra más solitaria que una mujer puede librar. Cuando Esteban se fue, de un día para otro, con la misma rapidez con la que se va la luz en una tormenta, sentí que el mundo se partía bajo mis pies. Me quedé sola con nuestro hijo Gabriel, que en ese entonces era apenas un niño de 4 años que preguntaba cuándo volvería papá. Mi vida desde entonces ha sido un constante ejercicio de equilibrio, ser madre y padre, proveedora y consuelo, la roca firme para mi hijo, mientras por dentro me sentía como un castillo de arena a punto de ser barrido por el mar. La gente me ve como una mujer callada, quizás hasta sumisa, pero no conocen la fuerza que se necesita para remendar un alma rota mientras coses vestidos para otros. Mi universo huele a tela nueva y al vapor de la plancha. Empieza cada día antes de que salga el sol, con el zumbido familiar de mi máquina de coser, esa vieja compañera que ha sido testigo de mis lágrimas y mi sustento. Trabajo en casa, en un pequeño cuarto que convertí en taller, haciendo arreglos para los vecinos y diseñando vestidos de fiesta para las pocas clientas que pueden permitirse algo a medida. Mis manos, ásperas y con las yemas de los dedos, marcadas por incontables pinchazos de aguja, son el mapa de mi historia. Cuentan la historia de un sacrificio silencioso, de la dedicación de una madre que cambió sus sueños por pañales y luego por libros escolares y uniformes. Cada puntada es un paso más para asegurar el futuro de Gabriel. Cada metro de tela es una barrera que pongo entre mi hijo y las dificultades que yo he tenido que enfrentar. Gabriel es mi todo. Ahora tiene 14 años y en sus ojos veo la misma bondad y la misma mirada soñadora de su padre. Nuestra relación es un refugio, un pacto de complicidad y amor incondicional. Él es la razón por la que me levanto cada mañana con el coraje intacto. Sabe leer mis silencios, entiende la tristeza que a veces se asoma a mi mirada y sabe cómo disiparla con un abrazo o una de sus bromas ocurrentes. A pesar de nuestras carencias, me he esforzado por criar a un hombre de bien,
un joven respetuoso y consciente del valor del trabajo. Es un excelente estudiante, y su mayor sueño es ser ingeniero. Cada vez que lo veo estudiando hasta tarde en la mesa de la cocina, con esa determinación en su rostro, sé que cada uno de mis sacrificios ha valido la pena. Él es mi obra maestra, mi legado viviente. Soy una mujer de contrastes, supongo. Por fuera, proyecto una imagen de resiliencia, la viuda orgullosa que sacó adelante a su hijo sola. Y es cierto, hay una fortaleza en mí, forjada a fuego lento en la fragua de la adversidad. Pero lo que mi familia, especialmente Verónica, no ve, o quizás disfruta ignorar, es mi vulnerabilidad, sus constantes juicios, su desaprobación velada por mi vida simple. Han ido minando mi seguridad poco a poco, como la polilla que devora la lana en la oscuridad. Me han hecho sentir pequeña, inadecuada, como si mi valor como persona estuviera ligado a una cuenta bancaria o a un apellido de prestigio. Esa inseguridad es mi batalla secreta, la que libro cada vez que me miro al espejo y me pregunto si he hecho lo suficiente, si soy suficiente. Nuestra casa es el reflejo de nuestra vida, pequeña, modesta, pero impecablemente limpia y llena de calor. No tenemos lujos. Los muebles están gastados por el uso y los años, pero cada rincón cuenta una historia de amor. En la nevera cuelgan los dibujos de Gabriel de cuando era niño, junto a sus buenas notas del colegio. El aroma a guiso casero o a pan recién horneado siempre flota en el aire. Mi manera de decirle a mi hijo, estoy aquí, todo está bien. Por las noches, nos sentamos juntos en el viejo sofá. Él me cuenta sobre sus clases y yo sobre mis clientas. Es un santuario de paz, un mundo aparte donde no existen las etiquetas de madre soltera o vergüenza familiar. Aquí somos simplemente nosotros, una familia de dos que se sostiene con la fuerza de un amor que todo lo puede. El recuerdo de Esteban es una presencia constante y agridulce. Era un hombre bueno, un soñador con los pies en la tierra. No nos dejó una fortuna, pero sí un tesoro de valores y la convicción de que el trabajo honesto era el único camino. Su muerte repentina me robó no solo al amor de mi vida, sino también a mi compañero de equipo, al hombre con el que había planeado envejecer. Aprender a tomar todas las decisiones sola, desde cómo arreglar una tubería rota hasta cómo guiar a un adolescente en un mundo complejo, ha sido la tarea más abrumadora. Hay días en que la soledad pesa como una manta mojada y anhelo con toda mi alma poder compartir mis miedos y mis pequeñas victorias con él, solo para escuchar su voz tranquila diciéndome que todo saldrá bien. Financieramente vivimos al día. Cada mes es un rompecabezas, encajando los ingresos de mis costuras con los gastos de la casa, la escuela de Gabriel y los imprevistos. No hay margen para el error, ni para los caprichos. Me he vuelto una experta en estirar el dinero, en encontrar ofertas, en reciclar y reutilizar. A veces, cuando una clienta se retrasa en un pago, la ansiedad me aprieta el pecho. Sin embargo, a pesar de la precariedad, nunca he pedido ayuda a mi familia. Mi orgullo, o quizás mi terquedad, me lo impide. Hay una dignidad inmensa en saber que cada plato de comida en nuestra mesa ha sido ganado con el sudor de mi frente, sin deberle nada a nadie, y menos a quienes solo me ofrecen su lástima o su desprecio a cambio. Esta autosuficiencia forzada también me ha llevado a un profundo aislamiento. Mis amigas de la juventud están en otra etapa de sus vidas, con sus maridos y sus viajes. Mis clientas son amables, pero la relación es profesional. Y mi familia... mi familia ha decidido que no encajo en su fotografía perfecta. Así que mis conversaciones más profundas suelen ser conmigo misma, en la quietud de la noche, con el ronroneo de la máquina de coser como única compañía. He aprendido a ser mi propia consejera, mi propia enfermera y mi propia animadora. Pero a veces, el anhelo de tener a alguien con quien compartir el peso del mundo se vuelve casi insoportable. Anhelo una mano en mi hombro, una voz que me diga que no estoy sola en esto, pero no soy frágil. Recuerdo una vez, hace unos años, cuando Gabriel se enfermó gravemente de neumonía. El médico dijo que necesitaba un medicamento caro que no cubría el seguro. No dormí durante 3 días.
Acepté todos los trabajos de costura que pude, cosiendo sin parar hasta que mis dedos sangraron y mis ojos ardían. Vendí la única joya de valor que me quedaba de mi madre y conseguí el dinero. Cuando vi a Gabriel recuperarse, respirando tranquilamente en su cama, supe que no hay fuerza en el universo más grande que el amor de una madre. Esa misma fuerza, aunque a veces la olvide, sigue aquí, latente bajo las capas de cansancio y tristeza. Es un fuego que puede parecer una simple brasa, pero que solo necesita un soplo de aire para volver a arder con furia. Así que, esta soy yo, Clotilde Vargas, una mujer de 52 años que es mucho más que una viuda o una costurera. Soy la guardiana de los sueños de mi hijo, la arquitecta de nuestro pequeño mundo, una luchadora silenciosa que ha aprendido a encontrar belleza en los retazos de la vida. Mi historia no ha sido fácil, y el desprecio de mi propia hermana ha abierto una herida que sangra profundamente. Pero si algo he aprendido, es que la tela más resistente no siempre es la más vistosa. Y dentro de mí, aunque otros no puedan verlo, hay un hilo de acero inoxidable, uno que no se rompe con palabras crueles ni con desprecios. Y siento, con una certeza que me nace desde el alma, que ese hilo está a punto de empezar a tejer un nuevo destino para mí. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. En el pequeño universo que he construido, mi familia se reduce a una sola persona, mi hijo Gabriel. Él es mi norte, mi patria y mi ejército. Todo lo que hago, desde la primera puntada al alba hasta la última oración por la noche, es por él y para él. Sin embargo, más allá de las paredes de nuestro hogar, existe otra familia, la de sangre, un archipiélago de relaciones rotas y afectos condicionados, del que he sido exiliada. Mis padres, ahora mayores, viven bajo la influencia y el yugo económico de mi hermana, y su cariño hacia mí se ha vuelto tímido, casi temeroso, mediado siempre por la aprobación de ella. Son buenas personas, o quiero creer que lo son, pero su debilidad los ha convertido en cómplices silenciosos de la crueldad de Verónica, y ese silencio, a veces, duele más que las palabras más hirientes que ella me pueda lanzar. Son la prueba de que la omisión también es una forma de abandono. La arquitecta de mi dolor, la antagonista de mi historia, es mi propia hermana, Verónica Vargas. Es 2 años menor que yo, aunque su estudiada apariencia y su aire de superioridad la hacen parecer de otra generación, de un mundo al que yo no pertenezco. Verónica es la personificación del éxito material, casada con un empresario próspero. Vive en una casa que parece sacada de una revista de decoración, conduce un coche de lujo y viste ropas de diseñador que costarían lo que yo gano en 6 meses de trabajo. Su vida es una fachada meticulosamente construida, una obra de teatro donde ella es la protagonista perfecta. Cada gesto, cada sonrisa, cada palabra está calculada para proyectar una imagen de triunfo y felicidad impecable. Pero yo, que la conozco desde que nació, sé lo que se esconde detrás de esa máscara. Un vacío inmenso y un miedo atroz a la imperfección. La principal motivación de Verónica es la validación externa. Necesita desesperadamente que el mundo la vea como un dechado de virtudes, como la hija perfecta, la esposa perfecta, la mujer de sociedad perfecta. Su estatus social no es solo una circunstancia, es su identidad completa. Y en ese esquema, yo soy una pieza que no encaja, una nota discordante en su sinfonía de perfección. Mi vida modesta, mi viudez, mi condición de madre trabajadora y soltera, todo en mí representa lo que ella más teme: la vulnerabilidad, la lucha, la ausencia de un hombre que valide su existencia con un apellido importante o una cuenta bancaria abultada. Por eso necesita humillarme, para reafirmar su propia superioridad. Al señalarme como una vergüenza, se grita a sí misma que ella ha triunfado, donde, según su retorcida visión, yo he fracasado. Su esposo, Ricardo, es un hombre de negocios que vive para su trabajo. No es una mala persona en el fondo, pero es indiferente al daño emocional que Verónica inflige. Para él, mientras su casa funcione como un reloj suizo y su esposa organice eventos sociales que beneficien su carrera,
El resto es ruido de fondo. Él le provee el lienzo y el dinero. Y Verónica pinta el cuadro de la familia ideal. Ricardo ve mi situación con una mezcla de lástima y distancia. Soy la cuñada pobretona a la que se saluda con cortesía en las reuniones familiares obligatorias, pero cuya existencia es, en gran medida, irrelevante para su mundo de contratos, inversiones y clubes de campo. Su pasividad le da a Verónica carta blanca, permitiendo que su crueldad crezca sin freno, como una mala hierba en un jardín perfectamente cuidado. Cuesta creer que hubo un tiempo en que Verónica y yo éramos inseparables. En nuestra infancia compartíamos secretos bajo las sábanas, nos defendíamos la una a la otra en el patio del colegio y soñábamos con un futuro en el que siempre estaríamos juntas. Recuerdo una tarde de lluvia en la que me confesó su miedo a la oscuridad y yo le prometí que nunca la dejaría sola. Durante años fui su confidente, su apoyo, la hermana mayor que la protegía y la aconsejaba. Ella admiraba mi habilidad para el diseño y solía pasar horas en mi cuarto mientras yo dibujaba figurines, diciéndome que un día yo sería una diseñadora famosa y ella sería mi modelo. ¿En qué momento se rompió ese lazo? ¿Cuándo el cariño se convirtió en competencia y la admiración en desdén? El quiebre fue gradual, una muerte lenta por 1000 cortes pequeños. Empezó cuando conoció a Ricardo. De repente, mis opiniones ya no importaban. Mis gustos eran simples. Mi vida junto a Esteban, un hombre humilde pero maravilloso, era vista como una falta de ambición. La primera gran grieta apareció en su boda. Me pidió que fuera su dama de honor, pero criticó sutilmente el vestido que yo misma había diseñado y cosido, sugiriendo que quizás debería comprar algo más apropiado para no desentonar con el lujo del evento. Fue una puñalada envuelta en seda, el primer indicio de que yo, su hermana, me había convertido en un accesorio que debía combinar con su nueva vida. A partir de ahí, cada encuentro estaba teñido de sus juicios y sus consejos no solicitados sobre cómo mejorar mi situación. Uno de los episodios más dolorosos antes de esta última humillación ocurrió en un almuerzo familiar hace un par de años. Verónica, delante de todos, me ofreció una bolsa con ropa que sus hijos ya no usaban para Gabriel. No lo hizo con discreción ni con cariño, sino con un aire de caridad condescendiente, diciendo en voz alta: «Toma, Cloti, para que el niño al menos pueda ir bien vestido al colegio». Sentí como el color se me iba del rostro. Mi hijo nunca ha ido mal vestido. Su ropa es sencilla, sí, pero siempre limpia y remendada con amor. La intención no era ayudar, era marcar su superioridad, humillarme delante de nuestros padres y dejar claro que ella era la proveedora y yo, la necesitada. Tuve que tragarme mi orgullo y agradecerle para no crear una escena, pero esa noche lloré de impotencia. Así, la llamada para desinvitarme de la fiesta de mi padre no fue un acto aislado, sino la culminación lógica de años de desprecio acumulado. Fue el momento en que Verónica decidió que ya no necesitaba disimular su desdén con falsas amabilidades o gestos de caridad humillantes. Fue la declaración final de que yo ya no formaba parte de su definición de familia. Me había borrado del cuadro, me había extirpado como un tumor benigno que, sin embargo, afeaba su imagen de perfección. Y al hacerlo, sin saberlo, no solo me hirió de muerte, sino que también despertó en mí algo que llevaba mucho tiempo dormido, la certeza de que mi valor no dependía de su aprobación y que era hora de demostrarlo. Si pudiera tejer la historia de mi vida, el hilo principal sería el del sacrificio. No lo digo con autocompasión, sino como una simple constatación de los hechos. Desde muy joven aprendí que amar significaba, en gran medida, renunciar a un capricho, a tiempo, a un sueño. En mi familia yo siempre fui la que cedía, la que mediaba en las discusiones, la que ponía las necesidades de los demás por encima de las propias. Era un papel que asumí con naturalidad, casi con orgullo, creyendo que esa era la esencia de ser una buena hija, una buena hermana y, más tarde, una buena madre. Creía que sembrando amor y abnegación cosecharía respeto y cariño. Qué ingenua fui al no darme cuenta de que para algunas personas, quien siempre da, simplemente se convierte en una fuente inagotable de la que tomar, sin obligación alguna de devolver,
ni una gota de gratitud. Tenía un sueño, uno que guardaba en el rincón más luminoso de mi corazón. Soñaba con tener mi propio taller, un pequeño y elegante atelier que llevaría nuestro apellido, Vargas Couture. No ambicionaba ser una diseñadora de fama mundial, pero anhelaba un espacio donde mi creatividad pudiera volar libre, donde las mujeres de la ciudad vinieran a buscar no solo un vestido, sino una pieza de arte hecha a su medida. Ahorré cada centavo que ganaba desde mi adolescencia, trabajando en una sastrería por las tardes. Tenía un cuaderno lleno de bocetos, una caja con muestras de telas exquisitas y un plan de negocio trazado con la caligrafía temblorosa de la ilusión. Ese atelier era mi futuro, mi promesa de independencia, el lugar donde mi talento y mi pasión se encontrarían para dar sentido a mi vida. Ese sueño se desvaneció el día en que nuestra madre enfermó. Fue algo grave, inesperado, un mal que requería un tratamiento costoso que el seguro no cubría en su totalidad. Mis padres estaban devastados y Verónica, siempre más pragmática, ya hablaba de resignación. Pero yo no podía resignarme. Vi el miedo en los ojos de mi madre y supe que no había elección. Sin dudarlo un segundo, tomé todos los ahorros de mi vida, el dinero destinado a mi atelier, y los puse sobre la mesa de la cocina. «Es para mamá», dije. Fue el primer gran sacrificio, la primera vez que mi futuro personal se hizo a un lado por el bien de la familia. Mi madre se recuperó, y su sonrisa agradecida fue mi única recompensa. Nunca me arrepentí, pero una pequeña parte de mí, la de la joven soñadora, murió en ese momento. Después vino mi vida con Esteban. Nos casamos jóvenes y enamorados, construyendo un nido de amor con muy pocos recursos, pero con una abundancia de sueños compartidos. Él trabajaba incansablemente en la construcción, y yo seguía con mis costuras, pero ahora para nuestra propia casa, para nuestro futuro. Fueron años de lucha, pero de una felicidad genuina y sencilla. Cada pequeño logro, como comprar nuestro primer sofá o el coche de segunda mano, era una victoria celebrada. Durante ese tiempo, siempre estuve ahí para mi familia. Aunque teníamos poco, mi puerta siempre estaba abierta, mi plato de comida siempre listo para ser compartido. Era la hermana a la que llamaban para pedir un favor, la hija que cuidaba de sus padres los fines de semana. Daba mi tiempo y mi energía sin esperar nada a cambio, porque así es como se supone que debe funcionar una familia, ¿no es cierto? Y entonces llegó el turno de ayudar a Verónica. Ella y Ricardo llevaban poco tiempo de casados, cuando la empresa donde él trabajaba hizo un recorte masivo de personal. Se encontraron de la noche a la mañana sin ingresos, con una hipoteca que pagar y el pánico reflejado en sus rostros. Recuerdo a Verónica llegando a mi casa, con los ojos hinchados de llorar, despojada de toda su arrogancia, convertida en una niña asustada. Me contó que estaban a punto de perderlo todo. En ese momento no vi a la mujer que me juzgaba. Vi a mi hermana pequeña, a la niña a la que le había prometido que nunca la dejaría sola en la oscuridad. Y no lo hice. Escuché su angustia y, una vez más, supe que tenía que hacer algo, sin importar el costo personal. El costo fue alto, y no en dinero, sino en recuerdos. La única herencia de valor que yo tenía eran unas joyas de mi abuela, un collar de perlas, unos pendientes de filigrana de oro y un broche de zafiros. Eran mi conexión tangible con ella, con mi linaje, el tesoro que pensaba darle a mi propia hija si alguna vez la tenía. Pero Verónica y Ricardo necesitaban un salvavidas, no un recuerdo. Al día siguiente, con el corazón encogido, llevé las joyas a un anticuario. Sentí cada pieza fría en mi mano antes de entregarla, como si me estuviera despidiendo de una parte de mi historia. Le entregué a Verónica todo el dinero, hasta el último centavo. «Para que empiecen de nuevo», le dije. Ella me abrazó, llorando, y me juró que nunca olvidaría lo que había hecho por ellos. Qué frágil es la memoria cuando le estorba la soberbia. Ese dinero fue la semilla del nuevo negocio de Ricardo, la base sobre la que construyeron su actual imperio de prosperidad y estatus. Mi sacrificio, el legado de mi abuela, se transformó en su mansión, sus coches de lujo, su fachada de éxito. Pero en el camino, el recuerdo de esa ayuda desesperada fue convenientemente enterrado bajo capas de orgullo y materialismo.
Verónica nunca más mencionó el tema. La deuda de gratitud se convirtió en una incomodidad, y la mejor manera de borrarla fue borrarme a mí, la acreedora de ese viejo favor, transformándome en la pariente pobre a la que hay que tolerar, en lugar de la hermana que los salvó del abismo. Mi acto de amor fue reescrito en su historia personal como un detalle insignificante. Tras la muerte de Esteban, mis sacrificios se volvieron cotidianos, silenciosos e invisibles para todos. Se convirtieron en las noches en vela para terminar un encargo urgente, en saltarme comidas para que Gabriel pudiera tener zapatillas nuevas, en renunciar a cualquier tipo de vida social para no gastar en una niñera. Se convirtieron en el dolor de espalda crónico por estar encorvada sobre la máquina de coser, en la vista cansada por enhebrar agujas con poca luz. Dejé de ser Clotilde para convertirme únicamente en la mamá de Gabriel. Mi vida se puso en pausa. Mis necesidades se archivaron en un cajón bajo llave, y toda mi existencia se volcó en un único propósito: que a mi hijo no le faltara la oportunidad de ser quien quisiera ser. Y lo he logrado, a mi humilde manera. Gabriel es un chico brillante, sano y feliz. Gracias a mis manos, ha podido ir a un buen colegio, ha tomado clases de guitarra y nunca le ha faltado un libro que quisiera leer. Cada diploma que cuelga en su pared, cada nota sobresaliente, es una medalla que siento como propia. Le he dado alas para que vuele alto, construidas con los hilos de mis propias renuncias. Le he enseñado con el ejemplo que la dignidad no está en lo que tienes, sino en lo que eres y en cómo luchas por los tuyos. Este es mi verdadero tesoro, el único que nadie podrá arrebatarme jamás. Mi hijo es la prueba viviente de que mi vida, a pesar de todo, ha sido un éxito rotundo. Al final, cuando pongo todo en una balanza, el desequilibrio es abrumador. En un platillo, décadas de entrega incondicional. Mis sueños, mi herencia, mi tiempo, mi salud. En el otro, las palabras frías y calculadas de mi hermana a través de un teléfono. Ser madre soltera es una vergüenza familiar. Me dieron la espalda cuando más necesitaba una mano. Recibí desprecio a cambio de un amor que lo dio todo. Y es precisamente esa injusticia, ese contraste brutal entre lo que di y lo que recibí, lo que ha endurecido mi resolución. Ya no se trata solo de sobrevivir. Ahora se trata de reclamar el valor de cada sacrificio y demostrarles, pero sobre todo, demostrarme a mí misma, que la mujer a la que intentaron humillar y esconder está a punto de escribir su propio final feliz. Aquella noche, después de poner en la balanza mi vida de sacrificios frente al muro de desprecio de mi hermana, el sueño se negó a visitarme. Daba vueltas en la cama, con el eco de las palabras de Verónica taladrando mi mente. Sentía una necesidad imperiosa de conectar con algo real, con un tiempo en el que mi valor no estaba en tela de juicio. Necesitaba sentir a Esteban cerca, recordar su fe inquebrantable en mí. Fue ese impulso, esa búsqueda de un ancla en medio de la tormenta, lo que me llevó a levantarme de la cama en mitad de la noche y dirigirme al viejo armario del pasillo. Allí, en el estante más alto, cubierto por una fina capa de polvo y olvido, descansaba su caja de madera. La caja donde guardaba los fragmentos de la vida que construimos juntos, un tesoro de recuerdos que ahora se sentía como el único patrimonio que me quedaba. Con cuidado, bajé la caja, sintiendo el peso familiar de la madera de cedro en mis manos. Su aroma, una mezcla de tiempo, papel viejo y la sutil colonia de Esteban, llenó mis pulmones, y por un instante fue como tenerlo de vuelta a mi lado. Me senté en el suelo del salón, bajo la tenue luz de una lámpara, y deslicé la pequeña cerradura de latón. Abrirla era como abrir un portal al pasado. Dentro todo estaba como lo recordaba. Un par de fotografías nuestras, sonriendo en un día de campo. Las cartas que me escribió cuando éramos novios, con su caligrafía torpe pero llena de sentimiento. Su reloj de pulsera, con la correa gastada, y las manecillas detenidas en la hora exacta en que su corazón dejó de latir. Tocar esos objetos era tocar mi propia historia, un bálsamo para el alma herida por la crueldad del presente. Entre las cartas y las fotografías había una carpeta de cartón de color manila, un poco más gruesa de lo normal. Siempre había estado ahí,
pero nunca le había prestado verdadera atención. La saqué, y dentro encontré un fajo de papeles con membretes oficiales, llenos de cláusulas y firmas que no entendía del todo. Recordaba vagamente a Esteban mencionando algo sobre esto años atrás. Hablaba con entusiasmo de un amigo suyo, un joven genio de la informática que tenía una idea revolucionaria. Esteban, siempre generoso y creyente en el potencial de los demás, había decidido invertir una pequeña cantidad de nuestros escasos ahorros para ayudarlo así a arrancar. Lo llamó una pequeña apuesta en el futuro, aunque para mí en ese momento sonó más a un favor a un amigo que a una inversión seria. Observé los documentos bajo la luz. El nombre de la empresa, Next Gen Innovations, no me decía nada. El contrato de sociedad especificaba que Esteban Vargas era propietario de un pequeño porcentaje de las acciones fundacionales. Sonreí con tristeza. Pobre mi Esteban, siempre tan soñador. Imaginé que aquella empresa, como tantos otros proyectos de garaje, habría desaparecido a los pocos meses. Sostuve los papeles en mi mano, sintiéndolos como el testamento de un sueño fallido. Una de las muchas batallas que mi esposo no tuvo tiempo de terminar de librar. No sentí curiosidad por el valor de esas acciones. Asumí que su valor era puramente sentimental, el recuerdo de la bondad y la visión de futuro de un hombre que siempre quiso construir un mundo mejor para nosotros. En mi mente, esos papeles no eran más que eso, un recuerdo, la prueba de la fe de Esteban en la amistad. Pensé en tirarlos, en hacer espacio y deshacerme de papeles viejos que solo acumulaban polvo. Pero algo me detuvo. Sería como tirar un pedazo de él, de su optimismo, de su alma generosa. Era una falta de respeto a su memoria, a esa pequeña locura en la que había puesto una parte de su esperanza. Decidí que los guardaría, no por su posible valor monetario, que consideraba nulo, sino por su valor simbólico. Eran un recordatorio de que, incluso en nuestros momentos más humildes, mi esposo siempre fue un hombre que invirtió en las personas y en el futuro, por muy incierto que pareciera. Con un suspiro, volví a colocar la carpeta dentro de la caja de madera, encima de las cartas de amor y debajo de su reloj detenido. Cerré la tapa y con ella sentí que cerraba también un pequeño capítulo de nostalgia. Me sentía un poco más tranquila, como si al reconectar con el pasado hubiera encontrado la fuerza para enfrentar el mañana. Coloqué la caja de vuelta en su lugar en el armario, sin tener la más mínima sospecha de que no estaba guardando un puñado de recuerdos sin valor. Sin saberlo, acababa de guardar la llave de mi liberación, el arma silenciosa que el destino, a través de las manos de mi amado Esteban, había puesto en mi camino. Aún no lo sabía, pero la justicia, a veces, se esconde en los lugares más inesperados, esperando pacientemente el momento adecuado para revelarse. Los días que siguieron a esa llamada infame fueron un ejercicio de contención y disimulo. Tuve que inventarle a Gabriel una historia, una mentira piadosa para protegerlo de una verdad que ni yo misma podía digerir. Le dije que su abuelo se había sentido un poco indispuesto y que habían decidido hacer algo más pequeño, solo entre ellos. La decepción en sus ojos fue un puñal que se sumó a la herida que ya sangraba en mi pecho. Él había hecho un dibujo para su abuelo, una obra de arte infantil llena de colores y amor que ahora yacía olvidada sobre la mesa de la cocina. Ver ese papel inocente, testimonio de un cariño no correspondido por su propia familia, me llenó de una amargura tan profunda que sentí que me ahogaba. Estaba aprendiendo que la peor parte de la crueldad ajena es tener que mentir a quienes amas para protegerlos de ella. 2 días después de la dichosa fiesta, mi madre llamó. Esperaba, en un rincón iluso de mi corazón, una disculpa, una palabra de consuelo. En su lugar, recibí un sermón envuelto en falsa preocupación. «Hija, tienes que entender a tu hermana», me dijo con esa voz suave que usaba para justificar lo injustificable. «Ella solo se preocupa por la imagen de la familia, por el qué dirán. Sabes cómo es ella. A veces es mejor evitar conflictos, no darle motivos a la gente para que hable». No hubo ni una palabra sobre mi dolor, ni una pregunta sobre cómo me sentía. Su lealtad no estaba conmigo, su hija herida, sino con la fachada de normalidad que Verónica se esforzaba tanto en mantener.
Colgué sintiéndome aún más sola, comprendiendo que mi propia madre me había sacrificado en el altar de las apariencias. Una semana más tarde, el conflicto saltó del ámbito privado a la humillación pública. Gabriel y yo estábamos en el mercado del barrio cuando nos encontramos de frente con Verónica y mis padres. El aire se volvió denso, incómodo. Mis padres apenas pudieron mirarme a los ojos, murmurando un saludo casi inaudible. Verónica, en cambio, nos examinó de arriba abajo con una sonrisa gélida, deteniendo su mirada en las zapatillas gastadas de Gabriel. «¡Qué grande estás, sobrino!», dijo con un tono falsamente alegre. «Espero que estés estudiando mucho. Tienes que asegurarte un buen futuro para que no termines... Bueno, para que puedas cuidar bien de tu madre». El veneno en sus palabras era sutil, pero Gabriel, a sus 14 años, lo percibió. Vi cómo se encogía, cómo su sonrisa se borraba, herido por una insinuación que me dejaba a mí como un ejemplo de fracaso. La procesión de humillaciones continuó en el terreno financiero. Durante años mi padre solía pasarme discretamente una pequeña cantidad de dinero a principios de cada mes. No era mucho, pero significaba una ayuda inmensa para mí, un respiro que me permitía comprarle a Gabriel un libro extra o simplemente llegar a fin de mes sin tanta angustia. Unos días después del encuentro en el mercado, mi padre me llamó, con la voz extrañamente tensa y distante. Me dijo que sus gastos habían aumentado y que, lamentablemente, ya no podría seguir ayudándome. Yo sabía que era mentira. Sabía que detrás de esa excusa estaba la mano de Verónica, moviendo los hilos, cortando el último y frágil lazo de apoyo que me unía a ellos, asegurándose de que mi dependencia y mi lucha fueran aún mayores. La estrategia de Verónica no era solo aislarme, sino también destruir mi reputación. Una de mis vecinas, una mujer amable con la que a veces tomaba café, me comentó un día con aire compungido que se había encontrado con una prima de Ricardo, el marido de mi hermana. «Me dijo que lamentaba mucho por lo que estabas pasando», me contó la vecina. «Que tu hermana está muy preocupada porque te has alejado de todos y no aceptas ayuda». Me quedé helada. Verónica estaba tejiendo una red de mentiras a mi alrededor, pintándome como la desequilibrada, la resentida, la que se autoexcluía. Estaba invirtiendo los papeles, convirtiéndose ella en la víctima, la hermana abnegada que sufría por mi supuesta intransigencia. La manipulación era tan perversa, tan calculada, que me dejó sin aliento. Un par de días después, un mensajero trajo un paquete a mi puerta. Era de Verónica. Por un instante, absurdo, pensé que quizás era un gesto de paz. Al abrirlo encontré un libro de autoayuda de tapa blanda con un título hiriente: «Superando el fracaso. Guía para reconstruir tu vida desde cero». Debajo del libro había una bolsa de arroz y otra de lentejas, como si fuera una donación a una indigente. No había nota. No era necesario. El mensaje era claro, brutal y humillante. Era su forma de decirme: «Esto es lo que eres para mí, un fracaso que necesita caridad». Sentí una oleada de rabia tan intensa que mis manos temblaron. Tomé el libro y, sin siquiera abrirlo, lo arrojé con fuerza al fondo del cubo de la basura. No iba a permitir que su veneno psicológico contaminara mi hogar. El desprecio se hizo aún más patente en un evento importante en el colegio de Gabriel, una feria de ciencias donde él presentaba un proyecto en el que había trabajado durante meses con una ilusión desbordante. Se permitía la asistencia de los abuelos, y Gabriel, en un último acto de esperanza, les pidió que vinieran. Les llamé personalmente para invitarlos. Mi madre titubeó. Dijo que verían si podían. Por supuesto, no aparecieron. La silla que les guardé con tanto esmero permaneció vacía toda la tarde. El dolor de ver a mi hijo mirar hacia la puerta cada 5 minutos, esperando verlos llegar, fue una tortura. Esa noche, la daga final llegó a través de una foto que Verónica publicó en sus redes sociales. Mis padres, muy sonrientes, cenando con ella y su familia en un restaurante carísimo. La publicación era de esa misma tarde. El punto de no retorno, el golpe que finalmente quebró la represa de mi paciencia, me lo dio mi propio hijo. Una tarde, Gabriel volvió del colegio con los hombros caídos y una sombra en la mirada que no le había visto nunca.
Tras mucho insistir, me confesó entre lágrimas lo que le pasaba. Había ido a casa de un amigo, cuya madre estaba hablando por teléfono en altavoz con Verónica. Él escuchó a mi hermana, a su tía, referirse a nuestra casa como un tugurio. Oyó cómo le decía a esa mujer que sentía una pena inmensa por Gabriel, por tener que crecer en un ambiente tan deprimente y sin aspiraciones. Escuchó cómo ponía en duda mi capacidad como madre para ofrecerle un futuro digno. Ver la vergüenza en los ojos de mi hijo fue el dolor más insoportable de mi vida. La crueldad de Verónica había cruzado la última frontera. Había dejado de herirme a mí para empezar a envenenar el alma de mi niño. Ya no se trataba de mi orgullo herido o de mi dignidad pisoteada. Se trataba de la felicidad y la seguridad emocional del ser que más amaba en el mundo. La humillación ya no era solo mía. Ahora la llevaba mi hijo en su mochila del colegio, en su corazón de adolescente. En ese preciso instante, sentí cómo algo dentro de mí se rompía y, a la vez, se solidificaba. La tristeza dio paso a una calma gélida, a una claridad absoluta. Se acabó. Se habían acabado las lágrimas, las esperanzas de reconciliación y las justificaciones. La guerra había sido declarada, pero yo no la iba a pelear con sus armas, iba a pelearla con las mías. Esa noche, mientras arropaba a Gabriel, vi la huella de la humillación en el rastro seco de sus lágrimas sobre la almohada. Y en ese instante, algo hizo clic dentro de mí. Fue un sonido sordo, definitivo, como el de una vieja cerradura oxidada que finalmente cede y se abre. El dolor no desapareció, pero se transformó. Dejó de ser una pena líquida y caliente que me quemaba por dentro, para convertirse en un bloque de hielo sólido y pesado en el centro de mi pecho. Ya no había espacio para más lágrimas. Había llorado un océano por personas que no merecían ni una sola gota de mi agua. Comprendí que mi error había sido mendigar amor y respeto en un desierto, esperando que de las piedras brotara un manantial. Se acabó. La mujer que suplicaba un lugar en la mesa familiar murió esa noche, y de sus cenizas nació otra, una estratega silenciosa con un solo objetivo: proteger a su cachorro. Miré mis manos, esas manos que habían cosido, cocinado, limpiado y acariciado durante tantos años al servicio de otros. Siempre habían sido herramientas de entrega, de sacrificio. Ahora sentía que debían convertirse en armas, no armas de destrucción, sino de construcción. La mejor respuesta a la humillación de Verónica no sería un grito, ni un enfrentamiento, ni una escena dramática. La mejor respuesta sería mi éxito, mi independencia, mi felicidad construida tan sólidamente que su desprecio rebotara contra ella como una piedra contra una muralla. Dejaría de jugar su juego, donde las reglas las ponía su dinero y su estatus. Iba a crear mi propio tablero, con mis propias reglas, y la primera regla era que la dignidad no es negociable. La justicia que yo buscaría no sería ruidosa, sino una melodía silenciosa que solo yo escucharía hasta el día del concierto final. Con una calma que me sorprendió a mí misma, esperé a que la casa quedara en completo silencio. Entonces, volví al armario. Por segunda vez, bajé la caja de madera de Esteban, pero esta vez mi propósito era completamente diferente. Ya no buscaba el consuelo del pasado, ni un bálsamo para mis heridas. Buscaba un recurso, una herramienta, una palanca. Buscaba la más remota posibilidad de que mi amado esposo, en su infinita bondad y visión, me hubiera dejado algo más que recuerdos. Mis dedos ya no temblaban de tristeza, sino de una extraña y fría expectación. Levanté la tapa, y mis ojos no se detuvieron en las fotos, ni en las cartas. Fueron directamente a la carpeta de cartón color manila, a ese fajo de papeles que había despreciado como un sueño fallido. Saqué los documentos y los extendí sobre la mesa de la cocina, bajo la única luz encendida de la casa. Next Gen Innovations. El nombre ahora me sonaba diferente. Ya no era el eco de un fracaso, sino un signo de interrogación, una puerta cerrada con llave. ¿Y si la empresa no había desaparecido? ¿Y si aquel amigo de Esteban, aquel joven genio, realmente había tenido éxito? Era una posibilidad tan remota, tan parecida a un billete de lotería encontrado en un bolsillo viejo, que resultaba casi absurda.
Pero la desesperación es el terreno más fértil para las esperanzas más locas. Por primera vez, miré esos papeles no como un vestigio del pasado, sino como una posible semilla para mi futuro. La abogada de mi propio destino tenía que empezar por investigar su único caso. Mi plan comenzó a tomar forma, discreto y metódico. No tengo computadora ni internet en casa. Lujos que nunca pude permitirme. Pero recordé que la biblioteca pública del centro ofrecía acceso gratuito a sus ordenadores. Decidí que al día siguiente, después de dejar a Gabriel en el colegio, iría a la biblioteca. No le diría a nadie, por supuesto. Este sería mi secreto, mi primer movimiento en una partida de ajedrez que nadie más sabía que estábamos jugando. Me sentía como una espía en mi propia vida, planeando una operación clandestina que podría no llevar a ninguna parte, pero que, por primera vez en mucho tiempo, me devolvía una sensación de control, de ser la protagonista de mi historia y no una mera espectadora de mi propio derrumbe. Esa noche, antes de volver a la cama, sostuve los papeles contra mi pecho. Le hice una promesa silenciosa a Esteban. Le prometí que no dejaría que su fe en el futuro muriera conmigo, que si había la más mínima chispa de oportunidad en esos documentos, yo la convertiría en un incendio. No por venganza, no para humillar a Verónica como ella me había humillado a mí, sino para construir, para edificar un futuro para Gabriel, donde nadie pudiera señalarlo por la ropa que viste o por la casa donde vive, para levantar mi soñado atelier, no como un capricho, sino como un monumento a mi resiliencia, a mi trabajo y al amor de un hombre que, incluso desde la muerte, parecía seguir cuidando de nosotros. Por primera vez en 10 años de viudez, no me sentí sola. Sentí que Esteban estaba conmigo, no como un fantasma triste, sino como un socio, un cómplice en mi plan. El dolor por la traición de mi familia seguía ahí, pero ya no me paralizaba. Se había convertido en una brújula que me señalaba el norte, un norte que se deletreaba con las letras de la palabra dignidad. Ya no era la víctima Clotilde Vargas. Era Clotilde Vargas, la estratega, la luchadora, la mujer que iba a tomar las riendas de su vida, aunque tuviera que empezar tirando de un solo hilo de esperanza, encontrado en una vieja caja de madera. Me fui a dormir con una serenidad que no había sentido en meses. La tormenta emocional había amainado y en su lugar había quedado una calma tensa, la calma que precede a la acción. No sabía qué encontraría al día siguiente en esa pantalla de ordenador en la biblioteca. Podía ser un callejón sin salida, una confirmación de que esos papeles eran, en efecto, inútiles, o podía ser el comienzo de todo. Pero, por primera vez, el futuro no me parecía un abismo oscuro, sino una página en blanco. Y yo, Clotilde Vargas, por fin tenía la pluma en mi mano, lista para empezar a escribir mi propio y verdadero final. Al día siguiente, con el corazón martilleándome en el pecho como si quisiera escapar, me dirigí a la biblioteca pública. Cada paso se sentía monumental, como si caminara hacia un destino desconocido. La biblioteca, con su silencio solemne y su olor a papel y a sabiduría, era el escenario perfecto para el secreto que estaba a punto de desvelar o desmentir. Me senté frente a uno de los ordenadores, un aparato moderno que me resultaba ajeno y un poco intimidante. Mis manos, acostumbradas a la suavidad de las telas y a la dureza de las agujas, se sentían torpes sobre el teclado de plástico. Respiré hondo, invoqué la memoria de Esteban y con los dedos temblorosos escribí las 2 palabras que podrían cambiarlo todo o hundirme de nuevo en la desesperanza. Next Gen Innovations. Le di a la tecla Enter, con la fuerza de quien llama a una puerta sin saber qué hay detrás. Durante un segundo que pareció una eternidad, la pantalla permaneció en blanco. Y entonces sucedió. La página se llenó de resultados, una avalancha de información que me golpeó como una ola. Artículos de periódicos financieros, enlaces a entrevistas en video, análisis de mercado y, en lo más alto, el logo de una corporación elegante y moderna. La empresa no solo existía, era un gigante. Sentí un vértigo, una sensación de irrealidad tan potente que tuve que aferrarme a los bordes de la mesa para no caerme. Leí los titulares una y otra vez, incrédula.
Next Gen Innovations revoluciona el mercado de la inteligencia artificial. El imparable ascenso del CEO, Damián Ferrer. Damián, el amigo de Esteban. El joven genio lo había conseguido. Pasé las siguientes 2 horas sumergida en un universo paralelo. El universo donde la pequeña apuesta de mi esposo se había convertido en un imperio. Leí la historia de la compañía, desde sus humildes comienzos en un garaje hasta su expansión global. Vi fotos de sus oficinas, edificios de cristal y acero que parecían sacados de una película de ciencia ficción. Vi a Damián Ferrer, el joven tímido que recordaba haber visitado mi casa para cenar, convertido en un magnate de la tecnología, un visionario aclamado por el mundo entero. Todo era demasiado grande, demasiado abrumador. Era como descubrir que una semilla que habías plantado distraídamente en tu jardín había crecido hasta convertirse en un árbol que tocaba las nubes y tú no te habías dado ni cuenta. Finalmente, con el pulso acelerado, llegué a la información financiera. Busqué el valor de las acciones, los informes de beneficios, los dividendos. Los números eran un idioma extranjero para mí, una serie de cifras y símbolos que no lograba descifrar del todo. Pero encontré una calculadora en el ordenador y, con la ayuda de un artículo que explicaba la estructura accionarial original de la empresa, hice un cálculo aproximado. Multipliqué el valor actual de una acción por el número de acciones que figuraban en el contrato de Esteban. Lo hice 1, 2, 3 veces, convencida de que estaba cometiendo un error garrafal, de que había puesto una coma en el lugar equivocado. Pero el resultado era siempre el mismo, una cifra con tantos ceros que mi mente se negaba a procesarla. Me levanté de la silla lentamente, como un autómata. Salí de la biblioteca y la luz del sol me cegó. El mundo parecía el mismo. Los coches pasaban, la gente caminaba deprisa, pero para mí todo había cambiado fundamentalmente. El aire que respiraba se sentía distinto. Ya no era Clotilde Vargas, la costurera que vivía al día, en papel, en un universo legal y financiero que apenas comprendía. Yo era millonaria. La ironía era tan cruel y tan abrumadora que casi me eché a reír en medio de la calle. Mi familia me despreciaba por ser pobre, por ser una vergüenza, mientras yo caminaba sobre una fortuna oculta que ni siquiera sabía que existía. El secreto era tan pesado que sentí que me doblaba las rodillas. Llegué a casa y me senté en la cocina, con los documentos de Esteban extendidos frente a mí. Ahora no parecían viejos, parecían relucientes, cargados de un poder inimaginable. Pero el shock inicial dio paso rápidamente a la lucidez. Este dinero, esta fortuna, no significaba nada si no podía reclamarlo. Y para eso necesitaba ayuda. No podía presentarme yo sola en las oficinas de Next Gen Innovations con una carpeta vieja bajo el brazo. Me comerían viva. Necesitaba un guía, un protector, un experto en ese mundo de tiburones del que yo no sabía nada. Necesitaba un abogado. Pero el miedo volvió a atenazarme. ¿En quién podía confiar? ¿Cómo evitar a los buitres que se aprovecharían de mi ignorancia? Decidí que no buscaría un bufete caro y ostentoso. Mi instinto me dijo que buscara en el otro extremo, en el lugar donde la justicia aún tenía un rostro humano. Pasé un día entero investigando en la misma biblioteca, pero esta vez buscando en el registro de abogados de oficio y de pequeñas firmas conocidas por su ética. Fue así como encontré un nombre que me inspiró confianza. Dr. Agustín Calderón, un abogado veterano, con una reputación impecable de defender a la gente común contra los grandes poderes. Las reseñas hablaban de su honestidad, de su tenacidad y de su profundo sentido de la justicia. Sin pensarlo más, pedí una cita. Era el siguiente paso, el más aterrador y el más necesario de mi plan. La oficina del Dr. Calderón era modesta, llena de libros y expedientes, y olía a café y a justicia lenta, pero segura. Él era un hombre mayor, con una mirada amable y penetrante que parecía leer el alma. Le conté toda mi historia, desde la muerte de Esteban hasta la última humillación de mi hermana y el descubrimiento en la biblioteca. Hablé con una sinceridad total, sin omitir mi miedo ni mi ignorancia. Él me escuchó con una paciencia infinita, sin interrumpirme ni una sola vez. Cuando terminé, le entregué los documentos.
El silencio en la sala mientras él los examinaba con sus gafas de lectura fue el más tenso de mi vida. El doctor Calderón levantó la vista de los papeles y en sus ojos vi no solo sorpresa, sino una especie de emoción contenida, la de un viejo león que acaba de encontrar una causa por la que vale la pena luchar. «Señora Vargas», dijo con voz grave pero tranquilizadora, «estos documentos son auténticos y vinculantes. La participación de su difunto esposo en esta compañía es legítima y, por lo que veo, extraordinariamente valiosa. Lo que usted tiene aquí no es un problema, es una bendición. Y sería un honor para mí ayudarla a reclamar lo que por derecho le pertenece». Sentí que una carga inmensa se levantaba de mis hombros. Por primera vez, alguien me creía. Por primera vez, tenía un aliado. Salí de ese despacho sintiéndome otra mujer. La validación del doctor Calderón había transformado mi increíble secreto en una realidad tangible. Ya no era una fantasía, era un hecho legal. Tenía un plan, tenía un abogado, tenía un propósito. Mi primera pequeña victoria no había sido encontrar el dinero, sino encontrar el coraje para buscar ayuda y la suerte de encontrar a la persona adecuada. El camino que se abría ante mí era largo y seguramente lleno de obstáculos, pero ya no caminaba a ciegas. La costurera anónima había encontrado a su general. La partida de ajedrez, mi silenciosa búsqueda de justicia, acababa de comenzar en serio. Y yo, por fin, estaba lista para mover la primera pieza. Si quieres saber cómo continúa esta historia de justicia silenciosa, suscríbete y acompáñame en este viaje. Me encantaría leer en los comentarios qué harías tú con un secreto tan poderoso. Pasaron 6 meses. 6 meses de negociaciones secretas, de planificación meticulosa y de una transformación silenciosa. El resultado de todo ese esfuerzo era esta noche, la gran inauguración de mi atelier, Vargas Couture. El local era un sueño hecho realidad, un espacio elegante en el corazón de la ciudad, con paredes de color marfil, espejos dorados y maniquíes que exhibían mis creaciones más exquisitas. La música suave de un cuarteto de cuerdas flotaba en el aire, mezclándose con el murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas de champán. Recibía a mis invitados, entre ellos clientas importantes, amigos que había hecho en el camino y miembros de la prensa local, con una sonrisa serena. Llevaba un vestido diseñado por mí, de un azul profundo que me daba la seguridad que nunca antes había tenido. Ya no era la costurera invisible. Era la anfitriona, la creadora, la dueña de mi destino. Envié invitaciones a toda mi familia. Sabía que la curiosidad, mezclada con una dosis de incredulidad, sería más fuerte que su desdén. Y no me equivoqué. Los vi entrar juntos, como un bloque compacto de juicio. Mis padres parecían desorientados, abrumados por el lujo del lugar. El esposo de Verónica, Ricardo, tenía una expresión de cálculo, tratando de tasar el valor de mi inversión con la mirada. Pero era el rostro de Verónica el que yo buscaba. Era una máscara, de asombro y envidia mal disimulada. Sus ojos recorrían cada detalle, desde las arañas de cristal hasta la calidad de las telas, buscando una explicación lógica que no la dejara en la posición que más odiaba, la de la ignorancia. Me saludó con una frialdad forzada. «Felicidades, Clotilde. Veo que te has conseguido un buen patrocinador». La insinuación era clara, pero yo solo sonreí. La noche apenas comenzaba. Llegó el momento del discurso. Me subí a una pequeña tarima y las conversaciones se apagaron. Las luces se atenuaron, dejando un solo foco sobre mí. Sostuve el micrófono y mis manos, por primera vez, no temblaron. Busqué las miradas de mi familia entre la multitud. Estaban agrupados en un rincón, observándome con una mezcla de suspicacia y arrogancia. Respiré hondo, no para calmar mis nervios, sino para saborear el momento. Había ensayado este instante en mi mente cientos de veces, imaginando cada palabra, cada pausa, cada matiz. Este no era un discurso de agradecimiento, era un acto de justicia poética, el desenlace de una obra que solo yo conocía por completo, y el telón estaba a punto de levantarse para el acto final. Comencé con palabras amables, agradeciendo a todos por su presencia. Hablé de mi pasión por la costura, un arte que, irónicamente, había aprendido de mi madre.
Hablé de los sueños que a veces guardamos en un cajón durante años, esperando el momento adecuado para desempolvarlos. Muchos de ustedes se preguntarán cómo ha sido posible todo esto, dije, haciendo una pausa dramática mientras mi mirada recorría el lujoso salón. Algunos quizás imaginen historias de suerte repentina o de generosos benefactores. De reojo vi la sonrisa condescendiente de Verónica. Pero la verdad es mucho más simple y a la vez mucho más profunda. La verdad es una historia de amor, de visión y de una fe inquebrantable que trascendió incluso a la muerte. Esta noche, continué, elevando un poco la voz, quiero dedicar este sueño cumplido a mi difunto esposo, Esteban Vargas. El murmullo en la sala fue casi imperceptible. Todos lo recordaban como un simple obrero. Esteban no era un hombre de grandes fortunas, pero poseía una riqueza mucho mayor, la capacidad de ver el futuro en los ojos de un amigo y la generosidad para apostar por él. Hace muchos años, invirtió nuestros humildes ahorros en la pequeña y desconocida startup de un joven soñador, una empresa llamada Next Gen Innovations. El nombre cayó en la sala con el peso de una bomba. Vi a Ricardo, el esposo de mi hermana, palidecer. Él, como empresario, sabía perfectamente lo que ese nombre significaba. El rostro de Verónica se descompuso, su arrogancia se evaporó, reemplazada por una confusión que rápidamente se tornaría en pánico. Dejé que el nombre resonara por unos segundos, y entonces clavé mis ojos en los de mi hermana. Mi voz se volvió serena, pero con un filo de acero. Este atelier, Verónica, y todo lo que representa, es el fruto de esa pequeña semilla que plantó mi esposo. Es la prueba de que el verdadero valor, el verdadero potencial, a menudo reside en lugares que algunos, en su ceguera, podrían considerar una vergüenza. Pronuncié esa última palabra lentamente, saboreando cada sílaba. El color abandonó por completo el rostro de mi hermana. La conexión era ineludible. El público, que no entendía la referencia directa, se dio cuenta de que estaba presenciando un ajuste de cuentas familiar de proporciones épicas. El aire se podía cortar con un cuchillo. Hace exactamente 6 meses y una semana, proseguí, mi voz clara y firme, sin un atisbo de temblor. Recibí una llamada de mi hermana. Era para informarme que no estaba invitada a la fiesta de cumpleaños de nuestro propio padre. Los jadeos de sorpresa fueron audibles. La razón que me dio, y cito textualmente, fue que ser madre soltera es una vergüenza para la familia frente a los invitados. La verdad, cruda y brutal, explotó en medio del elegante salón. Los periodistas empezaron a escribir frenéticamente en sus libretas. Mis padres se encogieron, queriendo que la tierra se los tragara. Verónica estaba paralizada, su rostro una mezcla de horror y furia impotente. La había desnudado en público, no con insultos, sino con sus propias palabras. La vida tiene una forma muy curiosa de impartir justicia. ¿No crees, hermana? Continué, dirigiéndome solo a ella, aunque todos escuchaban. Mientras tú te esforzabas por esconder tu vergonzosa hermana costurera, esa misma mujer era, sin saberlo, la heredera silenciosa de una fortuna que ni tú ni tu esposo podrían amasar en 100 vidas de trabajo. Una fortuna construida sobre la visión de un hombre al que siempre consideraste inferior. Me detuve y miré a mi alrededor, a los rostros atónitos de los invitados. Y esa es la lección de esta noche. El éxito no se mide por la ropa que vistes o la casa en la que vives. El verdadero éxito es la dignidad, una cualidad que no se puede comprar. El verdadero éxito, afirmé, es poder mirar a tu hijo a los ojos y saber que has construido un futuro para él basado en el respeto, el trabajo honesto y el amor. Valores que tú, Verónica, en tu desesperada carrera por las apariencias, parece que has olvidado por completo. Así que te agradezco, hermana. Te agradezco la humillación. Te agradezco el desprecio. Porque fue tu crueldad la que me obligó a abrir una vieja caja de madera y a descubrir no solo el legado de mi esposo, sino mi propia fuerza. Brindo por eso. Levanté mi copa hacia ella, en un gesto final de victoria serena. El silencio atronador que siguió a mis palabras fue roto por un aplauso tímido,
que luego creció hasta convertirse en una ovación cerrada y rotunda. La gente no aplaudía solo la inauguración de una tienda, aplaudía la restauración de la dignidad, la victoria de David contra Goliat. Verónica, con el rostro desfigurado por la humillación pública, fue prácticamente arrastrada fuera del local por su esposo, bajo la mirada condenatoria de todos los presentes. Yo me quedé en la tarima, no sintiendo euforia, sino una profunda y tranquila paz. Había reclamado mi historia, había honrado a mi esposo y le había mostrado a mi hijo, que me miraba desde la primera fila con lágrimas de orgullo en los ojos, que ninguna oscuridad puede apagar la luz de una verdad defendida con coraje. La humillación pública de Verónica fue devastadora y fulminante. La historia, contada con todo lujo de detalles por un columnista de Sociedad que había estado en la inauguración, se convirtió en la comidilla de la élite de la ciudad. De la noche a la mañana, la mujer que había construido su identidad sobre una fachada de perfección y superioridad moral se vio despojada de su bien más preciado, la apariencia. Sus amigas de alta sociedad empezaron a mirarla con una mezcla de lástima y desprecio. Sus invitaciones a eventos se volvieron escasas y el teléfono dejó de sonar. Perdió su estatus, su pedestal, y se convirtió en aquello que más temía, un motivo de vergüenza. La justicia poética fue que su castigo no vino de mí, sino del mismo mundo superficial y cruel, cuyas reglas ella tanto había venerado y utilizado para herirme. Las consecuencias también hicieron implosión dentro de su propio hogar. Su esposo, Ricardo, cuya principal preocupación siempre fue su imagen pública y sus negocios, se enfureció con ella, no por su crueldad hacia mí, sino por el escándalo que había provocado. Un hombre de su posición no podía permitirse estar casado con el centro de un chisme tan bochornoso. La tensión en su matrimonio, antes oculta bajo una alfombra de lujos, se hizo insostenible. El imperio que habían construido juntos, basado en la ambición y las apariencias, comenzó a mostrar sus grietas. Verónica, al intentar destruirme, había terminado por demoler los cimientos de su propia vida, descubriendo que una casa sin amor ni lealtad es solo un decorado vacío que se derrumba con la primera ráfaga de verdad. Mis padres, por su parte, vinieron a verme. A los pocos días, estaban avergonzados, encogidos, con la mirada gacha. Intentaron disculparse, balbuceando excusas sobre la fuerte personalidad de Verónica y su miedo a contradecirla. Los escuché en silencio, sin interrumpir su torpe letanía de justificaciones. Cuando terminaron, no les ofrecí una absolución fácil, ni un abrazo que borrara el pasado. El dolor que me habían causado con su silencio cómplice era demasiado profundo para ser sanado con unas pocas palabras de arrepentimiento. El respeto, les dije, es como la confianza. Una vez que se rompe, no se puede simplemente pegar. Se tiene que reconstruir, pieza por pieza, con acciones, no con promesas. Y ellos habían roto el mío en 1000 pedazos. Les ofrecí un perdón condicionado, no por ellos, sino por mi hijo Gabriel. Les dije que no les negaría el derecho a ser abuelos, pero que la relación conmigo tendría que ganársela de nuevo. Establecí límites claros. Se acabaron las visitas sin avisar, las críticas veladas y la sumisión a los caprichos de Verónica. Si querían formar parte de nuestra nueva vida, tendrían que hacerlo bajo mis términos, con respeto, con honestidad y reconociendo mi lugar como la matriarca de mi propia familia. La dinámica de poder había cambiado para siempre. Ya no era la hija necesitada que buscaba su aprobación. Era una mujer independiente que les ofrecía una oportunidad de redención. Si la tomarían o no, ya era su decisión. Con Verónica, el rompimiento fue definitivo y absoluto. Intentó llamarme varias veces, pero nunca respondí. Me envió un largo mensaje, una mezcla incoherente de ira, autocompasión y acusaciones, en el que, por supuesto, no había ni rastro de una disculpa genuina. Para mí, esa puerta se había cerrado para siempre. La traición había sido demasiado profunda, y el hecho de que su crueldad hubiera salpicado a mi hijo era imperdonable. A veces, para sanar, es necesario amputar la parte infectada, por mucho que haya formado parte de ti. Y Verónica era una infección de la
que necesitaba librarme para poder construir mi nueva vida sobre cimientos sanos y fuertes. Le deseé paz en silencio, pero una paz muy, muy lejana a mí. Mi vida, mientras tanto, florecía de una manera que nunca había imaginado. Vargas Couture se convirtió en un éxito rotundo, no solo por la historia que había detrás, sino por la calidad y el arte de mis diseños. Me transformé en una empresaria respetada, una creadora que daba trabajo a otras mujeres. Nos mudamos de nuestra pequeña casa a una vivienda hermosa y luminosa, con un jardín para Gabriel y un taller para mí que era más grande y más luminoso que mi antiguo apartamento entero. No era una mansión ostentosa como la de Verónica. Era un hogar, un refugio construido con amor y dignidad, donde cada rincón respiraba paz y seguridad. Un lugar donde por fin podíamos ser felices sin pedir permiso a nadie. El cambio más grande, sin embargo, ocurrió en mi interior. La inseguridad y la vulnerabilidad que me habían atormentado durante años se disolvieron, reemplazadas por una serena confianza en mí misma. Descubrí que el dinero no daba la felicidad, pero sí la libertad. La libertad de no tener que preocuparme por las facturas, la libertad de darle a mi hijo la educación que soñaba, la libertad de dedicar mi tiempo a lo que amaba. Mi relación con Gabriel se hizo aún más fuerte. Ahora podíamos hablar de todo sin secretos, y él me veía no solo como su madre, sino como la mujer valiente que había luchado contra la injusticia y había ganado. Ese orgullo en su mirada era mi mayor fortuna. Finalmente construí mi propia familia, una familia elegida, no impuesta por la sangre. Estaba formada por mi hijo, por mi leal abogado el doctor Calderón, por mis empleadas, que eran como mis hermanas, y por mis clientas, que se convirtieron en mis amigas. Aprendí que la verdadera familia es aquella que te levanta cuando te caes, la que celebra tus triunfos como si fueran propios y la que te respeta por quien eres, no por lo que tienes. Mi desdicha familiar me había llevado, paradójicamente, a encontrar el verdadero significado del amor y la pertenencia. No había buscado venganza, pero había encontrado justicia, y en el proceso no solo había reclamado una herencia, sino que me había reclamado a mí misma. Si algo he aprendido en este largo y doloroso viaje, es que la dignidad es como un vestido cosido a medida para el alma. Otros pueden intentar mancharlo, rasgarlo o convencerte de que no te queda bien, pero nadie, absolutamente nadie, puede desvestirte de él si tú no se lo permites. Durante años, permití que la opinión de mi familia definiera mi valor, que sus etiquetas de pobre, viuda o madre soltera se adhirieran a mi piel como una tela barata y áspera. Pero la humillación tiene un poder transformador. O te destruye, o te obliga a buscar en tu interior el material del que realmente estás hecha. Y yo descubrí que estaba hecha de un hilo mucho más fuerte de lo que jamás imaginé. Un hilo tejido con amor, sacrificio y una resiliencia inquebrantable. He aprendido también que la palabra familia es un verbo, no un sustantivo. No se trata de la sangre que compartimos, sino de las acciones que nos dedicamos. La verdadera familia es la que te apoya sin condiciones, la que te respeta en tus peores momentos y la que celebra tu felicidad como si fuera la suya. La sangre te hace pariente, pero solo la lealtad, la gratitud y el amor te convierten en familia. A veces, la lección más sanadora es aprender a alejarse de quienes comparten tu apellido para poder acercarte a quienes comparten tus valores. Construir una familia por elección es uno de los actos de amor propio más poderosos que existen, creando un refugio seguro donde tu espíritu puede, por fin, descansar y florecer. El amor de una madre, me he dado cuenta, es la alquimia más poderosa del universo. Tiene la capacidad de convertir las lágrimas en coraje, las noches en vela en ladrillos para un futuro mejor y los sacrificios más dolorosos en la fuente de una fuerza inagotable. Todo lo que hice, cada paso que di en mi silenciosa revolución, fue impulsado por la necesidad de proteger a mi hijo, no solo de las dificultades materiales, sino de la ponzoña del desprecio. Quería que él viera en mí no a una víctima, sino a una luchadora, y al hacerlo, me convertí en esa luchadora para mí misma.
Nuestro valor no reside en la ausencia de caídas, sino en la entereza con la que nos levantamos por amor a quienes dependen de nosotros. No busques que otros te den el valor que tú misma no te reconoces. El respeto no se mendiga, se impone con acciones, con límites claros y con una autoestima innegociable. Mi historia no es la de una mujer pobre que se volvió rica. Es la historia de una mujer invisible que decidió hacerse ver. El dinero fue simplemente la herramienta, el megáfono que me permitió que mi voz, una voz que siempre había estado ahí, se escuchara por encima del ruido de los prejuicios. La verdadera fortuna que encontré no estaba en un contrato de acciones, sino en el redescubrimiento de mi propia valía, en la paz de saber que soy autosuficiente, digna y, por encima de todo, libre. Así que al final, la gran lección es esta. Nunca permitas que el juicio de otros escriba el prólogo, el nudo o el desenlace de tu vida. Tú eres la única autora de tu historia. Tienes el poder de tomar los retazos de dolor, las telas del sacrificio y los hilos de la esperanza para coser tu propio y magnífico destino. El valor más grande de una persona no se mide por la etiqueta que le cuelgan, sino por la fortaleza indestructible del hilo con el que está tejida su alma. Y esa es una riqueza que nadie, jamás, te podrá arrebatar. Gracias por acompañarme hasta el final. Si mi historia te ha inspirado, compártela y nunca dejes de luchar por tu propia dignidad.